Hola, buen día. Mi nombre es Juan Manuel Bravo Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y hoy les voy a hablar sobre mi monografía titulada La ética en la toma de decisiones en la era de las inteligencias artificiales, una perspectiva filosófica. Bueno, como principio tenemos que la tecnología es un avance social que incluye, abarca factores sociales y que determinan un transcurso sobre la sociedad. Es decir, con el paso del tiempo, la evolución de la tecnología le permite a los seres humanos una integración dentro del valor de su existencia. Es por eso que esta monografía está basada sobre la problemática y qué pasa cuando yo tomo una decisión y qué pasa cuando esa decisión la toma un algoritmo inteligente. Para eso se determina esa consecuencia, es decir, qué es lo que hay detrás de esa condición. Por eso, en el planteamiento y en la contextualización, habrán muchos referentes que hablarán sobre esa perspectiva, ya no solamente como una condición indispensable o como una condición alejada de la realidad, sino empezando a unir los hilos, y la idea de la monografía es trazar una línea que permita entender el valor de la ética y de la filosofía con respecto al avance de la tecnología y el valor de la ciencia. Es decir, la tecnología es un avance científico, pero desde esta perspectiva no se puede dejar a un lado la condición de la filosofía, pues será esta la que da el principio de existencia y sobre todo el principio ético que dará la instrucción sobre el valor ético que hay detrás de las decisiones algorítmicas. Esto se hace en base a que el ser humano, al ser un ser inteligente, esto se hace en base a que la cotidianidad del ser humano y este, al ser un individuo racional, parte de principios de tomar decisiones de manera repentina, de manera constante y repetitiva. Pero la diferencia está es en la programación de dichos algoritmos artificiales que determinan factores sociales, económicos, políticos y demás que pueden llegar a generar una afectación social con base a algo que se llama los sesgos. Estos sesgos, entre otra cosa, nos permiten a nosotros determinar en qué punto la información proporcionada para la IA, puede generar una afectación en el ser. Es por eso que el objetivo como tal que se presenta es un análisis, es decir, nosotros vamos a entrar en esa investigación y a reconocer ese sentido ético que hay detrás de la IA. Y para eso, pues lógicamente tenemos que explorar, tenemos que analizar, tenemos que evaluar, tenemos que leer referentes que nos ayuden a nosotros a reconstruir ese valor de la IA. Entre otras cosas, la metodología que se va a utilizar es una metodología investigativa sobre análisis cualitativos que nos permitan, que nos permitan valorar principalmente el entendimiento de la IA y toda su deconstrucción o su construcción informática y cómo esta construcción puede llevar al entendimiento filosófico. Es por eso que hay unos planteamientos y hay unos avances sobre la cuestión de la inteligencia y también de la técnica, la tecnología, que nos permiten a nosotros, dentro de la perspectiva filosófica, reconocer qué es más importante, el valor de la sociedad o el valor del individuo dentro de la sociedad. Y esto, lógicamente, se plantea en teorías filosóficas como lo son la deontología, la deontología, que es sobre la comprensión del sentido que lleva a la automatización de un algoritmo en búsqueda de una verdad o en búsqueda de un sentido propio de su evolución. Desde otra perspectiva filosófica también nosotros abarcaremos la incursión, ¿cierto? La incursión de la virtud como una condición, la condición y la representación de la virtud como una capacidad del ser para su entendimiento con la realidad. Es decir, el ser se determina como inteligente no solamente por su capacidad algorítmica, sino también por ese espíritu que le puede llevar a reconocer su valor de existencia. Se busca argumentar, entre otras cosas, pues esas principales bases teóricas filosóficas que nos permitan a nosotros saber cómo podemos llegar a solucionar la condición del problema. Y finalmente, pues con ese análisis partiremos del principio de implicar a toda la comunidad, ya no solamente el algoritmo, sino a todos aquellos que pueden generar un vínculo con la IA para relacionarlos en la toma de decisiones y sobre todo en la construcción de las bases que permiten, entre otras cosas, evitar un caos o evitar un conflicto entre IA y la humanidad.
Eso sería todo. Espero les haya gustado un poco la socialización sobre mi proyecto, sobre mi monografía. Aún faltan muchas cosas por realizar, pero creo que esa base nos va a permitir a nosotros, entre otras cosas, reconocer el propio sentido que la filosofía debe arraigar a estas condiciones de nuestro mundo actual. Muchas gracias.